Hola Milcar, ¿qué tal? Qué bueno saludarte, que estés aquí y me hace muchísima ilusión. Y me gustaría que tú mismo seas quien te presentes a las familias que nos puedan escuchar, porque tú tienes un peque con TEA y bueno, me gustaría que dieras a conocer un poco vuestra historia. Buenas, Ana, buena familia. Bueno, un placer de estar acá. La verdad que hace un tiempo lo veníamos intentando, lo hemos conseguido. Soy Milcar Arias, argentino, papá de un niño autista y ayudo a papás y mamás de niños autistas de diagnóstico reciente a mejorar la comunicación con ellos y acompañarlos en el mejor desarrollo posible de esos pequeños. Placer de estar acá, te repito, Ana. Muchas gracias a ti por querer compartir tu historia. Y qué bueno eso de acompañar a las familias desde el momento inicial que uno recibe ese balde de agua fría, ¿no? De tu peque tiene autismo. Cuéntame, ¿cómo fue vuestro proceso de descubrir que vuestro peque tenía autismo? Bueno, eran años de pandemia, ¿sí? Ujú. Estábamos saliendo de la pandemia. eh, yo no convivo con la mamá de Ernesto, de mi hijo. Eh, Empezamos a encontrar algunas situaciones que nos llamaban la atención, las relacionábamos mucho con uno de mis hijos, que ya es grande, y que es el supuesto distraído, el que se centra mucho en sus actividades y demás. Mi hijo no tenía ni primos cercanos con los cuales hubiese podido interactuar en la pandemia, Ujú. ni hermanos chicos, ni amigos cercanos, que tampoco podíamos hacerlo, con lo cual, bueno, entrábamos dentro de toda esa locura de salir, no saber cómo. Empezamos a mandarlo a un centro de desarrollo infantil, que es una especie de guardería, un Ujú. kinder, como le llaman ustedes, para muy pequeños. La psicóloga un día nos llamó y nos dijo, veo algo que no me gusta o que me llama la atención. Hablar urgente con su pediatra. La pediatra empezó a recomendar ver profesionales. Ver profesionales en ese momento era, en Argentina, al menos un caos. En la zona nuestra, peor. Yo vivo en el interior de una provincia muy pequeña, en un pueblo muy pequeño. O sea, tenemos que viajar para llegar a las ciudades, conseguir turnos era caótico. Bueno, empezamos un camino de primero un psicólogo, perdón, un psiquiatra especializado en infancias, Ujú. ¿sí? Nos recomendó hacer un estudio con terapista ocupacional. Bueno, dimos con una terapista ocupacional después de lidiar y luchar bastante. La terapista vio algunas cosas, pasó el informe, nos derivaron a la fundación donde hoy es atendido Ernesto, se llama Fundación Cian, la ciudad de Bahía Blanca, está a 200 kilómetros es un puerto grande de la provincia de Buenos Aires, está a 200 kilómetros donde yo vivo. Ahí empezamos antes de tener un diagnóstico ya estábamos con tratamiento, con terapista ocupacional, con psicopedagoga. Nos tocó el bendito encuentro con la pediatra especializada en desarrollo. Son los que en Argentina, junto con los psiquiatras infantiles, dan los certificados de condición de autismo, son los que pueden determinar esa condición. Cuando llegamos ahí yo ya tenía asumido que lo único que me faltaba poner era un nombre, yo ya sabía que algo había y ya veníamos trabajando, con lo cual el golpe ya había sido duro antes de recibir ese diagnóstico, pero no obstante, recibir ese diagnóstico implica entrar en un estado de duelo complejo y es una de las cosas en las que yo trato de ayudar a los papás, a las mamás, porque si no podés salir de ese estado de duelo que es la angustia, el dolor, la frustración, el enojo extremo de no saber por qué le tocó a él o por qué te tocó a vos como familia, no podés empezar a trabajar. Ujú. Vos necesitas abrazar ese peque, no en el sentido del abrazo físico, sino en el abrazo de su condición, abrazar esa condición y saber que no hay vuelta. O trabajás o no salimos de donde estamos parados. Y el trabajo tiene que ser muy positivo. Y para que sea positivo, ese abrazo y ese reconocimiento de que esta es la situación, pero vamos a mejorar, vamos a salir de esto,
nos vamos a volver a reír, porque yo te puedo asegurar que durante meses dejas de reírte, dejas de vivir, o sea, todo lo que fuiste y lo que planificaste desapareció. Sí te quería Eh, preguntar, Ernesto, ¿qué edad tenía cuando inició toda esta vorágine de algo pasa? En realidad nos empezamos a aparecer cosas al año y medio, que es cuando empiezan a aparecer las características del autismo, y el tratamiento cuando casi tenía cumplido sus 3 años. Madre mía, o sea, un año y medio después de ver los primeros indicios. Sí pasa que, o sea, vimos cosas que en ese momento no le dimos importancia o no las relacionamos. El único que las personas que están alrededor tuyo suelen ver cosas también. Agustín, que es mi hijo mayor, en algún momento me dijo, en una charla muy, muy tranquila y viendo cosas, papá, Ernesto no es el autista, ¿no? Y yo la verdad en ese momento no le di importancia, le dije, no, mira, acordate que Nico, que es el otro hermano. Sí, está bien, lo digo por la duda. Bueno, después lo recordé. Y mi mamá en algún momento dijo, esas rabietas del nene no son las normales. Son las dos cosas que me acuerdo claritas, ¿sí? Ujú. Que alguien fuera de nosotros vio cosas que no estaban, digamos, dentro de los estándares esperables. Imagino que Eh, vosotros también sí veíais esas conductas o esas llamadas de atención, estas señales de alerta que decimos los profesionales, pero a veces como papás es difícil querer ver la señal, ¿no? A pesar de que la sientes, de que quizá esa intuición de que algo no iba bien, sí estaba presente. Mira, yo creo que todos esperamos que aparezca el milagro. Que un día te despiertes y cuando lo llamas de vuelta a la cara, que te pueda mirar a los ojos y sostener la mirada, que juegue en forma normal, ¿sí? O sea, normal para los parámetros de la pseudonormalidad, ¿no? Que nos imponen o que imponemos, Ujú, lamentablemente. Y es algo que con el tiempo te das cuenta que no va a pasar y que está bueno que no pase, porque dejaría de ser él, ¿sí? A ver, el otro cuello de botella que aparece en las familias es que no los dos, el padre y la madre, o la madre y el padre, lo toman de la misma forma y reaccionan de la misma forma y en el mismo momento. ujú, Generalmente hay uno que tracciona rápido y hay otro que le hace asumirlo y quizás no lo pueda asumir nunca, porque la imagen, el sueño, se, de golpe no es lo mismo y tenés que cambiar el chip, poner el nuevo y saber que hay muchísimas cosas hermosas que aprender, ¿sí? Que hay otro camino, o sea, ayer justo hablaba con la acompañante terapéutica de Ernesto y me decía todo lo que Ernesto le enseñó, que ella no podía creer que en tan poco tiempo una persona tan chiquitita le enseñara tantas cosas, a ujú. ver tantas cosas de forma distinta y le ayudara en el día a día de su vida. Y la verdad que es algo que yo siempre lo trato de decir y lo siento permanentemente. Y es muy difícil que la gente te entienda. O sea, yo he cambiado mi forma de ser, mi forma de actuar frente a circunstancias, mi forma de ver ciertos problemas, mi forma de ver a los demás, ¿sí? He aprendido que cada uno muchas veces hace lo que puede con las herramientas que tiene, ¿sí? Y que probablemente está haciendo lo mejor aunque no alcance. Lo malo y lo feo es que alguien te juzgue creyendo que no estás dando todo, cuando en realidad eh, te estás matando porque las cosas funcionan. Es muy importante esto Eh, como que comentas de que a veces el resto de las personas no somos conscientes del esfuerzo que supone para las familias el tomar presencia de la situación, el volver otra vez a hacer un ideario diferente de eso que habíamos imaginado. Y esto que dices, que muchas veces hacéis lo que podéis con las herramientas que tenéis, yo, vamos, estoy segurísima que eso es así, pero ¿cómo afrontas tú cuando recibes una crítica o cuando miran raro las personas cuando tiene el peque una rabieta? ¿Qué estrategias o qué? Mira, Ujú,
Yo te digo lo que me pasa a mí. Yo sé que esto no es lo normal y muchas veces lo digo y la gente me mira como diciendo, o estás muy loco, a ver, eh, yo generalmente donde voy, que sé que va a haber estímulos que pueden desregular a Ernesto. Ernesto es un niño sumamente inteligente y sumamente travieso, pero muy travieso, y busca siempre desafiar, continuamente, continuamente. Es muy pillo, decimos acá, está muy buscando mandarse alguna macanita, alguna cosa y ver cuáles son las reacciones. Entonces, cuando yo sé que van a pasar cosas, yo lo primero que hago, digo, este es Ernesto, yo soy Amílcar, soy el papá, Ernesto es autista y probablemente pasen cosas. Ujú, Con eso lo que hago, algún papá me ha dicho, pero lo estás exponiendo. No, en realidad lo que estoy es poniendo en situación lo que puede llegar a pasar. Si no pasa nada, perfecto. A mí no me asusta hablar de autismo. ujú, A mí no me asusta la palabra autista. Eh, Sí, me hace ruido el trastorno del espectro autista, parece más una cosa sumamente rebuscada, morbosa. La verdad, yo no uso TEA, alguien a causa sea como condición del espectro autista. El espectro es espectro porque cada uno es distinto. ujú, En el mundo todos somos distintos. No hay dos personas iguales, con condiciones o sin condiciones. Un zurdo no es distinto por ser zurdo, o sea, es distinto porque a la hora de llevar adelante la vida con esa condición, muchas veces pasa desapercibida. Los derechos o los diestros le hemos impuesto un montón de situaciones difíciles para que puedan resolver. Ni más ni menos. ¿Qué pasa con el autismo? Algo similar. O sea, los pseudonormales hemos impuesto un montón de condiciones y de esperas de funcionamiento que para un autista no son las que necesita ni las que puede afrontar. A mí que mi hijo aletee no me hace ningún ruido. La verdad, podés mirarlo como quieras. No es el problema de Ernesto ni mío. Es tu problema de no poder ver que, pese a ese aleteo, detrás de eso hay una hermosa persona y que quizás, si la suerte lo ayuda, como a todos, logre un desarrollo de su vida lo más normal posible, con una profesión, con un trabajo, con un montón de cosas, como a cualquiera. No es problema de Ernesto, no es problema del autismo, no es problema de los papás. Es ujú, problema de la sociedad que no le enseñaron a mirar. ujú, Yo trato de hablar de autismo en todos lados, con todo el mundo. Trato de explicar qué es ser autista. Lo hago en la escuela de mi hijo, lo he hecho antes de las clases, trato de hablar con todas las maestras. He organizado charlas en mi localidad, estoy tratando de organizar un par de charlas más en localidades vecinas. Eh, la forma de que no nos moleste el que digan los demás es una cuestión nuestra interna. No me avergüenzo, no me da miedo. Mira, un día una mamá, después de que di una charla en un taller TEM que se da acá en Argentina, que es muy interesante porque te enseña a jugar y a comunicarte con tus hijos, después quiero hablar con eso, de eso con vos, que ujú. está muy bueno, ¿no? Eh, Me decía, después que hablé con vos y que me dijiste que podía salir y gritarle a los cuatro vientos, logré que mi vecino dejara de hacer ruido y que mi hijo pueda dormirse tranquilo y la verdad me sentí muy bien. Y mi vecino me dijo, yo no sabía que tu hijo tenía este problema, si no me hubiese callado la boca mucho antes. Y bueno, entonces lo que tenemos que hacer es decir, mirá, pasa esto, sin vergüenza, a ver, no pasa nada, no pasa nada. Eh, ¿Juega distinto? Sí. Ernesto ahora empieza a copiar algunos juegos. ¿Sí? Lo importante es que juegue. Lo importante es que se ría. Lo importante es que ese juego le ayude a crecer, porque en definitiva nos formamos, crecemos y nos desarrollamos en base a lo que aprendemos mediante juegos. Y el juego, uno, cuando yo soy un fanático de que la mejor terapia son los padres. ¿De Desde qué luego. forma hacemos la terapia? Jugando. ¿De qué forma la hacemos? Copiando a los chicos. El otro día veía un video tuyo que hablaba de esto. Ujú, Tirémonos al piso, pongámonos a la altura. Si no estamos a la altura, no estamos en la misma condición, digo, de nivel de percepción. ujú, Y pongámonos a jugar de la forma que él proponga jugar.
El mío durante algunos momentos de su vida alineaba cosas. Perfecto, me puse a alinear cosas. Y a jugar a que esa alineación a veces se rompía tirándola. Nos reíamos los dos y empezamos a poder mirarnos a la cara. En otros momentos la atracción fueron los trenes, locura con los trenes. Comprar trenes, tirarnos al piso, armar pistas, rieles de trenes, jugar a los trenes, jugar a que los trenes se caían de la mesa y ver cómo caían, y mirarnos a la cara porque, uy, se desarma, este no se desarma. Bueno, pero, a ver, sin prejuicio. Ernesto durante mucho tiempo no usó los autitos, los carros de juguete como los demás. En realidad los pasaba por frente a sus ojos porque necesitaba estimular su visión. ¿Qué hice yo? Me puse a pasarlo frente a mis ojos. Porque arrastrarlos por el piso y hacer como que estaban funcionando, en ese momento no era lo que él necesitaba. Entonces, si yo me pongo en el lugar de la pseudo normalidad, ¿qué tengo que hacer? Agarrarle la mano, mover. ¿Por qué? Si él elige el juego, si yo estoy entrando en su mundo, ¿yo por qué lo voy a meter en el mío, en mi forma y en mis intereses? Entonces, lo que tenemos que aprender es, primero, a respetar esos espacios que ellos necesitan. La otra cosa que tenemos que aprender a respetar son los tiempos. ¿Sí? Acá en Argentina al menos los terapeutas siempre hablan de los 20-30 segundos que un autista necesita para que su sistema de procesamiento distinto al de los neurotípicos se active y funcione. Y cuando se activa y funciona, agárrate porque puede ser sumamente sorprendente con lo que te vas a encontrar. Ahora, si confundimos de que velocidad es inteligencia o capacidad, estamos equivocados. ¿Sí? Velocidad de procesamiento no siempre implica buenos resultados o los mejores resultados posibles. Capacidad de procesamiento, sí. Bueno, lo que tenemos que saber respetar cuál es la velocidad que necesitan los niños, sean autistas o no, sean neurodivergentes o no, para poder procesar esa información y conseguir un buen resultado. Quisiera ahora que nos compartas un poco cómo acompañas a las familias a través de tu método, que nos cuentes un poco en qué consiste, porque imagino que tendrá mucho que ver con todo esto que nos estás diciendo de aprender a jugar con el peque, aprender a entrar en su mundo, a respetar su tiempo. Entonces, cuéntanos cómo acompañas tú a las familias y en qué consiste tu método, por favor. Bien, Ana. A ver, mi método tiene cuatro pilares, ¿sí? Para mí son cuatro cosas fundamentales para ayudar. La primera parte del método un poco te la dije, que es acompañar y ayudar a las familias a poder procesar y salir de ese estado crítico que es el haber recibido el diagnóstico y no saber para dónde ir, ni qué investigar, ni qué buscar, ni qué va a pasar en el futuro. Bueno, ese es el primer punto. Ayudar, acompañar, enseñar, si se quiere, a un procesamiento positivo de ese diagnóstico, una aceptación positiva de la situación. ¿Sí? Eso es fundamental. Sin eso, todo lo demás, con métodos y métodos, no puede caminar. O sea, no existe. El segundo pilar es la intervención fundamental de la familia en el tratamiento, en el acompañamiento y en las terapias del niño. Soy un convencido que una cosa es llevar al niño todos los días a terapia y un poco volverlo loco, estresarlo con estímulos externos que por más que sean dados por terapeutas, lo llevo todos los días, lo traigo todos los días, horarios, tiempos, un día fue un audiólogo, un día psicopedagoga. Bueno, yo lo que he conseguido en la fundación, en el lugar donde asisto a Ernesto, y es lo que propongo, es una intervención integral de los profesionales un día cada 15, ¿sí? Y el resto de los días es una hora de la familia jugando con el pequeño, con el asesoramiento y con las pautas que se hayan charlado, convenido y programado con los terapeutas. ¿Sí?
Esa hora la puede dar el mamá, el papá, los hermanos. Para eso hay que capacitarse. ¿Cómo? Yo eh, hablo el método que para mí mejor representa esto es floor time. Es hora de tirarnos al piso, ¿sí? Eh, Acá se dan los talleres STEM, son talleres de aprendizaje de floor time, ¿sí? De que la familia pueda hacerlo. Y yo te digo que esa hora, 45 minutos diaria que le puede regalar el papá, la mamá, los hermanos, haciéndolo de la forma correcta, es impresionante los avances que vamos a conseguir. Sobre todo en el comportamiento, sobre todo en la interacción y en la comunicación. Vamos a empezar a entender realmente, poniéndonos a la altura y en el lugar del pequeño, vamos a empezar a entender realmente lo que está pasando. Vamos a empezar a conocerlo y es fundamental conocer qué es lo que le pasa y por qué le pasa. Siempre hay un porqué. O sea, un berrinche no nace de la nada. ¿Sí? Eh, una situación, mi hijo no mueve, camina en puntas de pie no por nada. Hay algo que lo motiva a caminar en puntas de pie. Hay algo que le hace bien y lo lleva a caminar en puntas de pie. Tengo que conocerlo. ¿Con qué? Con el acompañamiento de los terapistas. Terapista ocupacional, si hay una condición sensorial, es fundamental en esto. ¿Sí? Eh, el acompañamiento de los psicopedagogos para que vayan diciendo en cada etapa de desarrollo del niño qué es lo esperable, de qué forma abordarlo, de qué forma estar las 24 horas del día enseñando sin querer enseñar es fundamental. Si la familia está preparada, cualquier actividad puede ser un momento de tratamiento del pequeño. El ir a bañarnos, el juntar los platos, el guardar los útiles, el, no sé, el sentarnos a comer, el poder compartir un juego con otros pequeños, el ir a la plaza es todo un mundo para las familias autistas. Bueno, este sería el segundo pilar, la intervención fundamental y sumamente activa de la familia, el compromiso de la familia. Yo para mí sin eso, lo único que estoy haciendo es llevando un niño a terapia y olvidándome de que el niño es autista hasta que cuando vuelve a casa me encuentro con una realidad que no sé cómo abordar. Si el terapista no me permite ingresar a las horas de terapia y no me va a enseñar, gente, cambiemos de terapista. Sea quien sea la fono, sea psicopedagoga, sea terapista ocupacional. Las terapias en autismo son de puertas abiertas. Que en algún momento, alguna evaluación, nos pidan, mira, hoy voy a evaluar ciertas cosas, necesito que no entre, es otra cosa. Ahora, que todo el tiempo yo pueda contar con ellos para que me asesoren, que todo el tiempo me estén enseñando el cómo y el por qué, es fundamental. Ese es mi segundo pilar, la intervención eh, activa de la familia. El tercero es, si el cuidador, sea papá, mamá, el acompañante terapéutico, el hermano que a veces asume roles por ser más grande y demás, no está bien, es imposible que todo esto funcione. El tercer, la tercera base es cuidar al cuidador, física, mental y espiritualmente. Si no podemos asumir fácil y de una manera saludable, digamos, la condición de nuestro hijo, hay que buscar ayuda. Habrá que ir al psicólogo, si la cosa se pone más pesada, habrá que ir a un psiquiatra, habría que buscar coaching, bueno, ayuda. Una buena actividad física diaria es fundamental. Yo la hora que voy a estar con el pequeño tengo que tener asumido que esa hora está dedicada a él y que todos los problemas que hay a mi alrededor, que pueden ser muchísimos, no van a estar por una hora dándome vueltas en la cabeza. Para eso necesito actividad física. Para eso necesito que mi cabeza esté muy bien. Para que todo esto pase necesito tiempo. Tiempo para el pequeño y tiempo para mí. Mínimo exclusivas 2 horas. ¿Cómo las gano? Tengo que aprender a manejar una agenda laboral de mi día a día y de mi pequeño. Y tengo que hacer que esas agendas, la del pequeño, que es fundamental para anticipar todo lo que va a pasar,
coincide en algún punto con la misma, con la mía, y yo pueda tener esa hora ganada para el pequeño y esa hora ganada para que yo esté de la mejor forma posible. Porque cuanto más sano me encuentre, mejores resultados voy a transmitir, mejores enseñanzas voy a transmitir, más tranquilo voy a estar. Si algo necesita un autista es seguridad y anticipación. Si yo vivo nervioso, con problemas, no le estoy dando seguridad y probablemente haga cualquier cosa menos anticipar lo que va a pasar. Bueno, tercer pilar, el cuidador se tiene que cuidar. Hay que ayudar al cuidador a que se cuide. Yo sé que en el primer intento vamos a salir corriendo a ayudar al chico. Bueno, tenemos que ganarnos una hora por lo menos para cuidar. Porque si no, ese estrés que nos va a provocar el salir corriendo nos va a convertir en una madeja de nervios que no va a tomar buenas decisiones. Una de las cosas que nos asusta a los papás de niños autistas es que no vamos a ver si no vamos a saber nunca si va a ser totalmente independiente. Con lo cual, ¿qué necesitamos? Tiempo, alargar nuestra vida, ¿sí? Para estar la mayor parte del tiempo posible a disposición de las cosas que pueda necesitar. ¿Cómo ganamos tiempo? Con salud, cuidándonos en las comidas, cuidándonos en la actividad física, cuidando nuestra cabeza con meditación, yendo al psicólogo si hay que ir, buscando ayuda, consultando, bueno, en las cosas que nos hagan bien. Algún rato nos tenemos que regalar para nosotros. Y el cuarto punto es, hay que transformar este mundo. ¿Sí? Yo hablo de, hay gotas que hay que dejar caer sobre un mar y parece que no pasa nada, pero en algún momento esas gotas provocan tsunamis. Hay que modificar continuamente los entornos. Primero el nuestro mismo. Yo modifiqué el funcionamiento de mi casa para que mi hijo tuviera la necesidad de interactuar conmigo. Los juguetes de mi hijo durante mucho tiempo estuvieron puestos en altura para que él tuviera, y a la vista, para que él tuviera que pedírmelos de alguna forma. Eh, Empecé a guardar cosas que yo sabía que iba a tener la necesidad de pedírmelas y que hasta ese momento las agarraba sola. Sus masitas de merienda, pues bueno, empezaron a desaparecer y pedímelas. Su vasito de agua dejó de estar lleno permanentemente. Ese vacío y cuando necesites, pedímelo. Bueno, modifiqué mi casa, no alcanza. Tarde o temprano tengo que abrir la puerta y con ese pequeño salir a recorrer el mundo. El primer choque, te lo comentaba hoy, el primer choque brutal, difícil, complejo, donde te querés comparar con todo y nada cierra, es la plaza, el parque, donde los chicos se juntan. Bueno, eh, tenés que empezar a hablar con las mamás del parque de que el niño es autista y que probablemente haya alguna reacción que ellas no esperan y que vos vas a estar atento para anticiparte y si ellas ven algo que por favor te lo informen de inmediato para vos poder intervenir y seguir explicando qué está pasando. Tenemos que transformar las escuelas, tenemos que transformar los lugares donde nuestros pequeños van, o sea, tener un certificado de discapacidad no es para nada lindo. Yo considero que un autista no es un discapacitado, pero sí en determinados momentos puede ser que el entorno los saque de sí, los desregule y haga su vida sumamente compleja. Y por ahí tener a mano algo que lo identifique es fundamental. En la cola de un supermercado, en la espera para entrar a una actividad recreativa para él, en las idas al médico. Eh, por ponerlo en la escuela. O sea, si no le permitís a mi hijo que cuando se desregule salga corriendo un cachito al pasillo y vuelva, se siente y siga trabajando, vamos a estar en problemas porque no va a poder trabajar. ¿Sí? Si no le permitís que tenga un globo en el bolsillo y cuando se desregula lo infles y eso le hace bien porque mover la boca y respirar de otra forma lo va a regular, va a estar en problemas y no va a poder seguir trabajando. Bueno, todas esas cosas hay que transformar. Tenemos que transformar la sociedad. Es un trabajo arduo, es muy complejo, muy difícil, pero es un trabajo que los papás y las mamás tenemos que darnos.
porque nuestro hijo no vive en una cajita de cristal, tiene que salir a la vida, tiene que ir a educarse, tiene que ir a enfrentarse con la sociedad, tiene que ir a buscar trabajo. El, a ver, vamos a poner esto en números sin de hacerlo muy complicado. Eh, Uno de cada 34 personas son autistas hoy. Uno de cada 16 son neurodivergentes. Solamente 2 de cada 10 consiguen trabajo en el futuro. Bueno, contra todas esas cosas tenemos que ir trabajando permanentemente. Absolutamente contra todas. O si no, esta sociedad sigue siendo una selva donde estamos tirando a personas que no están preparadas para vivir en ella. Y tenemos que prepararlas. Es la cuarta parte de mi método. Tenemos que buscar que la sociedad, nosotros mismos primero modificar nuestro entorno, empezar con lo más pequeño, la familia, el ir a un cumpleaños, o sea, ir al primer cumpleaños, llevar a tu hijo autista a un primer cumpleaños debe ser de los desafíos y de las cuestiones a las que menos preparado me he sentido. Algo que para cualquier familia es muy simple. Para nosotros no es muy simple. La primera ida al cine de Ernesto fue una preparación de casi una semana. Yo tomo como desafío todas las vacaciones. Nosotros, con mucha preparación, me encantan las preparaciones, ¿sabes? Pero te tenés que tomar tu tiempo y hacerlas. Nosotros hemos andado en avión, hemos conocido ballenas, hemos estado en el Cerro Catedral, que es el centro de esquí más grande de la Argentina, no esquiando, fuimos en verano, pero sí hemos podido subir en teleférico y en aerosilla, cosa que parecía imposible. Hemos vivido una semana en motorhome y en camping. Hemos estado fuera de casa 10 días viviendo en cabañas alquiladas en el medio de la montaña y los lagos. Nos matamos, nos hemos metido en el mar. Nos encanta andar en kayak adentro de lagos. Lo hemos disfrutado. Por ahí alquilamos cuatriciclos y paseamos en cuatriciclo. Bueno, todos estos desafíos nos han hecho crecer a mí como papá y a él como autista. El poder superar cosas, el que cada vez que supera algo, saber alentarlo, saberle dar esa felicitación que todos necesitamos. Mira, te voy a contar algo que me pasó el martes pasado. Ernesto estaba descompuesto, estaba con diarrea. La pasó una tarde muy fea, casi no comimos nada a la noche, no quiso comer, se quiso acostar, se acostó lloriqueando, lo abracé, lo calmé, tratando de que se relajara, y por allá de la nada, Ernesto habla muy poco y la mayoría de lo que habla lo hace en inglés, le resulta mucho más cómodo el inglés que el castellano. Empezó a decirme muy despacito, ya está, ya está, ya está, a consolarse y consolarme, y la verdad, ese ya está, el haber podido juntar dos palabras, yo sé que para él es un esfuerzo enorme de coordinación de un montón de cosas. Y haberlas puesto en contexto es un esfuerzo mucho más grande. Si yo no lo felicito y no pongo en contexto ese logro, es muy difícil de que él sienta la necesidad afectiva el día de mañana de volver a juntar dos palabras y ponerlas en el contexto que corresponde. Entonces, felicitarlos y darles las gracias por esas ganas de interactuar con nosotros, porque en definitiva tiene la necesidad y está haciendo el esfuerzo de comunicarse con las personas más importantes para su vida, que son su papá y su mamá, y con todo el contexto, pero por sobre todas las cosas con nosotros. Si no somos capaces de agradecer eso, estamos complicados. ¿Sí? Tenemos que aprender a darle valor, el enorme valor que eso tiene, y a hacérselo saber. A ver, que un autista no hable no quiere decir que no comprenda, comprende absolutamente todo. Y que no hable no quiere decir que no se comunique. Hay distintas formas de comunicarse, vos lo sabés mejor que yo. Y esa comunicación hay que darle. Primero hay que hacerle saber que estás entendiendo que te está comunicando. Y segundo hay que agradecerla. Agradezco que me pidas el vaso de agua, te lo voy a dar. Y la próxima espero que me lo vuelvas a pedir.
con palabras simples, cortitas, entendibles, con frases muy chiquitas, pero hacerlo saber. Bueno, ese es mi método, Ana. En esas cuatro cosas se basa el acompañamiento y la orientación que puedo darle a papás y a mamás de niños con autismo. Sin duda un método que es muy completo, que puede acoger a muchas familias. Y sí que es verdad que, o sea, está elaborado con todo el sentido del mundo, obviamente, porque lo vives en primera persona, porque sabes todo el trabajo que habéis tenido que hacer para llegar y para aceptar y para abrazar, como decías, la condición de Ernesto. Y se me hace a veces muy complicado este cuarto punto que comentas, ¿no? Se me hace complicado a mí, imagino que a ti igual de ir educando un poquito a la sociedad en ver de otra manera o con otros ojos, desde otra perspectiva, a las personas con autismo. Y sí que es verdad que yo soy totalmente partidaria de lo que comentas, de no andarle con miedo y directamente pues explicar a las personas cuando estás en algún sitio cuál es la condición, qué cosas se pueden esperar, pero a las familias, o por lo menos las familias con las que trabajo yo, les suele dar mucho miedo el exponer a su hijo o que la gente sepa o que más que si el sentimiento yo creo que me lo dicen como entremezcla de miedo y rabia, ¿no? De por qué tengo yo que andar dando explicaciones a los demás de lo que le pasa a mi hijo para que no me miren raro, para que no me intenten echar de algún sitio. ¿Cómo lo llevas tú esto? ¿Cómo procesas el... Insisto mucho en esto porque es algo de verdad que a las familias les preocupa mucho. Sí, yo sé que ese es un cuello de botella muy grande. Lo primero, a ver, si vamos a educar, tenemos que educar a los educadores. Eso, yo creo que eso nos ahorraría mucho. Si todas las maestras y los profesores que van a estar a cargo de impartir educación en nuestros pequeños estuvieran capacitados o por lo menos supieran con qué se van a encontrar al enfrentar un niño autista, una buena parte del camino estaría allanado, estaría siendo más simple. Los pequeños, los niños de la edad de mi hijo, no juzgan, no lo miran raro, y tienen recontra asumido que Ernesto en algunos momentos va a jugar con ellos y en otros no, y no pasa nada. Y no pasa nada. El problema es de los adultos que nos empezamos a llenar de normalidades impuestas por no sabemos quién. ¿Sí? Esas, no encajar dentro de esas normalidades nos suele poner en un lugar complicado y difícil, más que nada de vergüenza. Es lo primero que tenemos que superar como papás. Yo no me avergüenzo de mi hijo, no me avergüenzo de su condición ni de las cosas que esa condición le provoca. ¿Sí? Trato de que no pase a mayores y de que no afecte a terceros. Punto. Lo demás es un tema mío. ¿Cómo llevo eso? Yo me mentalicé que tengo que hacer la vida más fácil de Ernesto, en todos los aspectos. Para mí es mucho más fácil que Ernesto, si se va a mandar una macana porque se va a desregular por su condición, lo puede hacer y no tenga consecuencias, pese a que tenga que exponerlo, que no decir nada y que la exposición sea por Muy lo que bien. pasó, no Mm. por lo que dije. En definitiva, como te decía hoy, la palabra autismo no, a mí no me provoca ningún sentimiento encontrado. Es una condición, ¿sí? Como ser inteligente o no serlo, ¿sí? El papá de mi hijo autista suele tener una inteligencia emocional horrible. Soy muy malo de inteligencia emocional. Y es mi condición. Y generalmente, después de haber vivido con Ernesto esta etapa, cuando voy a relacionarme con alguien, suelo decir, mi inteligencia emocional no es lo más fuerte que tengo. Lo cual puede ser que algunas de mis decisiones o de mis reacciones no sean las que esperás.
porque es la condición que tengo y sé mirarla. ¿Sí? Eh, Estoy hablando el otro día con el amigo Roger, compañero nuestro de- de nuestro curso, hablábamos de lo difícil que resulta en Argentina la palabra cáncer. Yo he pasado por esa etapa y la verdad que cuando he dicho, salir he dicho, mira, tengo cáncer, la gente te mira como diciendo, no digas eso. ¿Qué querés que diga? O sea, Ernesto tiene autismo, ¿qué querés que diga? ¿Sí? Eh, es autista, forma parte de su vida y si no lo fuera, no sería Ernesto. Eso es lo que tenemos que aprender. A ver, lo primero que intentamos los papás es enmascarar situaciones. Es, quiero que Ernesto camine como caminan los demás pibes. Error. Quiero que Ernesto no aletea porque los demás pibes no aletean. Error. Quiero que Ernesto hable fluido como hablan los demás pibes. Hoy, error. Mañana, probablemente no lo sea. Porque, porque eso sí lo puedo modificar. Ahora, las conductas que necesitan, no, porque tienen que ver con su condición. Cualquier autista adulto, ¿sí? Que logró su diagnóstico de adulto y durante toda la vida vivió copiando, te va a decir que lo mejor que le pasó fue el diagnóstico. Que lo mejor que le pasa es poder decir que es autista, así la gente lo entiende. Y él dejó de estar estresado por copiar situaciones para las que no estaba preparado y que no entendía. O sea, yo no puedo estar a 24 horas del día imitando a alguien que no sea yo. Imagínatelo, es terrible. O sea, ¿cómo me voy a parecer a mi vecino? Porque mi vecino tiene auto, le sobra la plata y está rodeado de mujeres. Y hace tal cosa. Y yo voy a estar las 24 horas del día copiándolo, porque quiero llegar a esa pseudo normalidad. ¿Cuántos días lo soporto? ¿Cuántos días un actor juega al rol que le asignaron para la película? ¿Cuánto tiempo lo puede llevar a cabo? El rato que filma, si no se vuelve loco. O alguien pasa a ser, a interponerse con su persona. Bueno, a un autista le pasa lo mismo. Que el autista vaya a una reunión, y te lo dicen los chicos, ¿eh? Yo sigo mucho pibe, niños, chicos, autistas, jóvenes. Y te dicen ellos, ir a una reunión y tener que reírme sin saber de qué me estaba riendo solamente para encajar, me ha llevado a llegar a mi casa llorando por haber estado haciendo algo que realmente no sentía ni entendía. Eso es lo que queremos para nuestros hijos, que vivan estresados. A ver, voy a ir a un tema que es sumamente complicado. Esos niveles de estrés ha llevado a muchos adultos autistas a estar al borde del suicidio, a intentarlo o a lograr suicidarse. Ujú. Sí, sí, Porque totalmente. no han en un mundo que le hemos querido imponer. Tenemos que permitir y dejar que vivan en su mundo, Ujú. en, en sus necesidades. A ver, mi hijo no camina en puntas de pie porque tiene ganas de caminar en punta de pie, camina en punta de pie porque lo regula, porque su relación de cuerpo con el piso necesita que ese sea el contacto y eso lo hace estar bien y ser feliz. Eh, Lo vemos caminar en puntas de pie 1 hora. Te puedo asegurar que lo intenté, ¿eh? Para ver qué pasa. Mis gemelos estaban a punto de estallar. Los gemelos de Ernesto ah, los gemelos de Ernesto los reviso todos los días y está perfectamente eh, bien. O sea, no sufre calambres, no es que ningún músculo está fuera de lugar, no, es como lo necesita. Ujú. Sea, Ernesto cuando aletea solamente cuando está muy feliz. Cuando algo le llamó mucho la atención y está muy feliz, va a aletear porque está contento. ¿Y qué voy a decirle? ¿Que no esté contento? Dice, no, mirá, no aletees porque el que está al lado se va a dar cuenta de que sos autista. Sí, amigo, se va a dar cuenta de que sos autista. Y si le digo, mira, no es que aletea porque tiene ganas de volar, en realidad es autista. Y, claro, ¿y qué le voy a decir al de al lado que lo mira? Señora, es autista. Eh, Pero qué bueno que quieras entonces, implantar esta educación, porque es necesaria, además que miremos sin condescendencia, sin pena, ¿no? Porque es como todo lo que acompaña la mirada cuando estamos hablando de una persona con discapacidad.
Si es un niño, pues lo normal es que, ¡ay, qué pena! Si es un adulto, uy, cuánto has logrado, ¿no? Para llegar aquí, qué héroe eres. Entonces, vamos a dejar de estos estigmas, estas miradas Vamos a ser blandas, ¿no? humanas. Para poner un ejemplo, ¿le podés decir a un Down que deje de serlo? ¿Que imite a alguien que no sea Down? No. ¿Cuál es la diferencia? Al Down, adoro los Down, las relaciones que tengo con Down son espectaculares, la verdad que tienen un corazón gigante, enorme, es ese amor que no tiene límite. Eh, ¿Qué le voy a pedir que deje de serlo? ¿Le puedo pedir que deje de serlo? La diferencia es que tiene un rasgo en su cara generalmente que lo hace distintivo. Bueno, a mi hijo le hace distintivo hasta hoy caminar en puntas de pie y hay momentos donde está tan regulado y tan tranquilo que no lo necesita. Bárbaro. Quizás, ojalá yo, sus terapistas y él encuentren en la vida situaciones o cosas que lo ayuden a no tener que caminar más en punta de pie si a él le resulta cómodo no caminar en punta. Pero si le resulta, ¿qué lo voy a juzgar porque tenga 30 años y camine en punta de pie? Camina en punta de pie. ¿Cuál es el problema? No, a ver, nuestro problema es que lo comparamos. Nuestro problema es que si yo salgo a la plaza a que no se divierta, sino a comparar y a que copie, mirá, llevo 2 años renegando con un triciclo. Perdón, con una bicicleta. 3 años. Compro una bicicleta, Ernesto se sube a la bicicleta, la pone patas para arriba, hace girar las ruedas y no se sienta, da una vuelta, yo lo tengo que empujar. Todavía no, creo que debe haber pedaleado una vez, 2 veces. ¿Voy a dejar de subir a la bicicleta? No, me voy a seguir subiendo a la bicicleta. ¿La voy a dejar de llevar a la plaza? No, si la tengo que llevar a la plaza porque no tengo espacio, la voy a llevar a la plaza aunque no la use nunca. Un día se va a subir a la bicicleta, va a salir pedaleando, me va a decir chao y voy a tener que salir corriendo porque no sé dónde va a terminar. Y lo tengo asumido, pero ¿cuándo va a ser? Cuando él crea, de acuerdo a su sistema de procesamiento, que es momento de subirse a una bicicleta y que lo necesita. Es así. En el mientras tanto que tengo que ir y exponer al pibe, no, o sea, es autista y hoy todavía no anda en bicicleta. Mañana capaz que arranca. ¿Lo hace menos que otro? En absoluto, en absoluto. No está escrito en ningún manual de la vida de este mundo que las personas para ser pseudo normales necesitan a partir de los 3 años andar en bicicleta. No, no lo necesitan. ¿Y sabes por qué no? Este que es autista no lo necesita. ¿Y qué es? Autista. Ernesto Arias, autista. ¿Cuál es el problema? Ninguno. No tengo miedo, no lo estoy exponiendo. Estoy ayudando a que el mundo lo entienda y que le dé el lugar que él necesita y se merece. Ni más ni menos. Y- Córranse, viene un autista. Muchachos, es más, te digo lo que me pasó en Cerro Catedral. Subimos en Cerro Catedral, bajando del Cerro Catedral, paramos en una confitería del Cerro Catedral, servimos una mamá no, una señora que atendía en la confitería y me dice, es autista. No, señor, también, ¿no? Esas cosas que aprendemos a mirarnos, ¿sí? Intercambiamos cosas. Empezó a hacer cosas en el salón, dije, mira, Ernesto es autista, ¿qué es lo que pasó? Se sentó en todas las mesas, todo el mundo le convidó comida, le terminaron regalando huevitos Kinder, que acá son unos chocolates con sorpresa que le encantan y vive disfrutando de eso. Le regalaron globos, bajó de un cerro con globos en la mano. Eh, ¿Lo expuse? No, en realidad lo que hice fue ponerlo en contexto. En algunos momentos no necesito hacerlo, en algunos momentos no necesito hacerlo. Y tampoco no es que entro y digo, venimos nosotros y somos autistas. No, la verdad no. Pero si sé que va a haber algún estímulo, si veo, a ver, yo conozco a mi hijo y sé cuándo van a pasar cosas. Entonces, mira, acá probablemente pasen cosas, cuidado, pueden pasar cosas. Nada más. Tampoco es que tenemos que salir a gritar a los 4 vientos. Lo que no hago es callármelo. Una señora que lo mira feo, es autista, señora. O sea, que lo mira feo, que lo vea en forma extraña, es autista. Por eso está actuando así. No, no pasa nada, ¿eh? Es feliz, es sanito, vive bien.
no está enfermo. Nos divertimos mucho, nos reímos mucho. Es sumamente inteligente, resuelve muy fáciles problemas y cuando tiene ganas me dice, papá, me pasó en 5 años 2 veces, en palabras. En hechos, casi todos los días. Qué bonito. Y Sin miedos, Tania, sin miedos. ujú, Uno de ah, cada 36 es un montón y van a ser mayoría. ujú, Van a ser mayoría. No me preguntes por qué, qué es lo que está pasando genéticamente, pero van a ser mayoría. ujú. Parte de este miedo que tienen las familias, lo has comentado antes, es esa tarjeta de discapacidad. Aquí en España la tarjeta de discapacidad es lo que le abre las puertas a las familias para poder tener terapias gratuitas, para tener acceso a becas, para, bueno, hacer ciertas desgravaciones en sus facturas, en la luz, y tal. Es lo que les permite un poquito de desahogo económico para todo lo que tienen que afrontar de gastos en terapias y demás. Entonces, bueno, muchas familias cuando le planteas la situación y les recomiendas el solicitar la tarjeta de discapacidad tienen ese rechazo inicial de, pero ¿cómo voy a sacar la tarjeta de discapacidad para mi hijo? Si a mi hijo esto que le pasa, pues tampoco es algo grave, ¿no? No es... Entonces, allí en Argentina, ¿cómo funciona la tarjeta de discapacidad? ¿Sirve para lo mismo? ¿Notas que también hay este rechazo? Sí, a ver, sirve básicamente para lo mismo, con algunos bemoles, para algunas cosas de alguna forma y para otras de otra. Eh, tenés en algunas cosas unos descuentos, en otros no, tenés acceso a transporte gratis, por ejemplo, en algunas ciudades, en otras no, pero sí, sirve para eso. Sirve también para utilizarla cuando sea necesario. A ver, yo no usaría la tarjeta de mi hijo para que mi auto estacione en cualquier lado porque no lo necesito. Pero si un día, como te decía hoy, necesito que en el supermercado la cola es enorme y se empieza a desregular, por favor, necesito pasar porque si no la vamos a pasar mal todos y sobre todo él y Ujú, su entorno, porque no van a saber qué hacer. Que a todos los papás nos pasa, a todos. Me hizo ruido durante mucho tiempo hasta que entendí que no era una cuestión económica lo que estaba buscando, porque yo realmente no la necesitaba, yo podía afrontar igual, pero hay familias que sí. Pero en mi caso entendí que podía ser un salvoconducto para en determinados momentos que él lo pudiera usar. ¿Sí? ujú, Eh, Ojalá que todas las escuelas de la Argentina en algún momento tengan algún espacio para que alguien con una tarjeta de discapacidad pueda retirarse un rato de un aula, volver a la pseudo normalidad, a su normalidad y volver a interactuar. Ojalá que en todos los lugares públicos haya un espacio o un botiquín de regulación sensorial y un pibe pueda acceder a ese botiquín, que sería fundamental. Yo vengo trabajando para que eso en algunos lugares pase. Bueno, ojalá que lo podamos usar para todo eso. Pero a todos los papás, a todos, así como nos cuesta asumir eh, ese diagnóstico, nos cuesta asumir el que nuestro hijo tenga una tarjeta de discapacidad. Nos cuesta mucho. Es algo que nos hace mucho ruido. En mi cabeza, Ernesto no es discapacitado. Tiene limitaciones. Bueno, la diferencia entre discapacidad y limitaciones es algo que no quiero ni buscar porque no debe existir. Eh, pero lo disfrazo así. Ahora lo siento, lo siento. No, no me pasan cosas distintas que al resto, me pasan las mismas. Lo que he sabido, o he podido, o he tratado de eh, ubicarlas en el mejor lugar posible, buscando siempre el beneficio del resto. O sea, a ver, yo lo que hago no hago para posicionarme yo en ningún lado, es qué es lo mejor para un niño autista, qué es lo mejor para la familia autista. A ver, yo soy un convencido de que el diagnóstico no es individual, es colectivo. Y cuando empezás a buscar en la familia, vas a encontrar rasgos de autismo mucho más cerca de lo que vos te imaginas. En todas. Que no seamos capaces de expresarlo es otra cosa. Si nos toca personalmente. Yo he hecho el test, a mí el test me da alto. No me da a los niveles muy altos, pero sí me da alto el test de autismo. O sea, nada.
Alguno de mis hijos también le da muy alto. Y lo que pasa es que ha logrado superar un montón de cosas como ha podido y hoy está buscando solución para varias de esas cosas que le empieza a encontrar sentido gracias a tener un hermano con diagnóstico. Eh, Nos cuesta mucho ponernos en lugar de neurodivergentes. Somos familias neurodivergentes, nuestros hijos son neurodivergentes y no tenemos que asustarnos. Lo que tenemos es que actuar para que esa situación sea lo más llevadera posible y que de eso podamos sacarle jugo a esta vida. Hay mucho que aprender de eso, mucho. Totalmente. Vienen con mensaje enorme, enorme, Ana. Los triunfos son otros. Lo que la sociedad considera que es un éxito es tan ridículo que da mucha risa, mucha risa. El, el haber aprendido a ser paciente de la nada, porque de golpe alguien me dijo esperar 30 segundos, entonces empecé a entender que eso era ser paciente y de que hay cosas que tienen otros tiempos y que mis tiempos no son los mismos que los tuyos y que no están mal ni los tuyos ni los míos, son distintos. Bueno, todas esas cosas, el saber reconocer el esfuerzo en el otro, por más que parezca muy pequeño, pero saber que le está poniendo todas las ganas y aunque el resultado no se dé, lo vuelvo a intentar, lo vuelvo a intentar, lo vuelvo a intentar hasta que un día aparece. Me lo enseñó un pequeño que en ese momento tenía 3 años. ¿Cuánto, cuánto nos enseñan los peques? ¿Cuánto aprendemos? ¿Y cuánto tienes tú que enseñar a las familias? Por favor, ya que estamos aquí, dile a las familias cómo se pueden poner en comunicación contigo, cómo pueden trabajar contigo en este método de estos 4 pilares que son fundamentales para entender la condición de autismo, para trabajar y para ir superando esas barreras y concienciar un poco a la sociedad. ¿Cómo pueden comunicarse? Primero por las redes sociales, amilcarw.arias, tanto en Instagram como en TikTok, son las dos en las que estoy interactuando. Facebook también, pero lo hago por enganche con Instagram. Me escriben en cualquiera de las dos. Cada 15 días doy charlas de autismo, trato de explicar un poco estos 4 pilares. Y si de ahí alguna familia, algún papá, alguna mamá lo consideran necesario, nos juntamos a charlar a ver de qué forma desarrollamos un plan y cómo puedo hacer ese acompañamiento. Esas son las formas. A ese mismo correo también me pueden escribir, ¿sí? También mando un correo a partir de la semana que viene, un correo semanal de información sobre autismo a todas las personas que tengan ganas de acceder y necesiten acceder a mi newsletter. Así que esas son los caminos que doy. Contesto a todos los mensajes porque me interesa la personita que está atrás de ese mensaje, como mamá, como papá, pero sobre todo como niño con autismo. Eh, Recibo mensajes muy lindos, la verdad que no era consciente de que esto podía pasarme en algún momento de la vida. Que alguien te diga que gracias, me estás ayudando, me sirve de mucho, aunque ese sea el único contacto, ya es el alter ego a niveles muy grandes. Mucha satisfacción, la verdad, y mucho sentido a la vida. Eh, yo gracias a mi hijo también descubrí qué vine a hacer acá. ¿Sí? Y nada, lo agradezco un montón. Y agradezco también a mis otros 2 hijos que han sabido ubicarse y que han sabido, siendo mucho más grandes, acompañar a su hermano y respetar el espacio que ese hermano necesita. Tienen mucha diferencia de edad, pero Ernesto es hiper celoso de sus hermanos. O sea, no que yo lo deje en su otra casa y me vuelva con uno de sus hermanos, puede llegar a ser un momento complicadísimo. Tenemos una relación.
muy cercana, la pasamos muy bien juntos. Nos reímos muchas veces sin tener un motivo para reírnos a carcajadas. Eso habla de comunicación a otro nivel, sin duda. Y nos pasa muy seguido. Y no me pasa con nadie más. O sea, mirarnos y empezar a reírnos a carcajadas sin saber por qué con otra persona es porque hay algo muy Hay una especial. conexión, sí, sí, Y desde lo luego. conseguí. Sí, y lo conseguí. Nada. Pues Así que, bueno, esto es lo que tengo para contar, Ana. Ante todo, quiero comprometerte a que yo también tenga la posibilidad de charlar con vos desde el lugar de saber qué venís haciendo y cómo lo venís haciendo. Me encanta tu contenido, o sea, me siento reidentificado y vamos en muchas cosas en el mismo camino. Los dos creemos que las familias son fundamentales es el eje y central, es nada, que y si que la ojalá familia no sepamos está darles bien, los pequeños no están bien. O sea, eso hay que meterse aquí como familia. Y al inicio te preguntaba el tema de seguir el instinto, porque es algo que soy muy machacona con eso, con muchas familias de, sigue de verdad el instinto. Es que el instinto que tienen la familia, el padre, la madre, es que no, ningún profesional, por años de experiencia que tengamos, vamos a poder llegar a ese nivel de sensaciones, de conocimiento, de acercamiento porque indudablemente no es nuestro hijo, aunque a veces yo los siento un poquito como míos, porque los quiero sí, mucho, pero obviamente, más que su padre y su madre, nadie les conoce y a veces cuesta que las familias se autovaloren tanto, ¿no? Y el que realmente digan, ostras, pues que de verdad que lo estoy haciendo bien, que voy por el buen camino. Y ese empujoncito de que la familia sea el eje central es prioritario. Y aquí en España la terapia que has comentado se llama terapia centrada en familia y por desgracia todavía se hace poco. Entonces hay que seguir remando a favor de este tipo de terapia para que la familia sea quien guíe realmente al pequeño. Aunque luego estemos los profesionales por detrás para acompañar, para sostener, para guiar, pero que quien realmente lleve el coche sea la familia, ¿no? Así que de verdad te agradezco muchísimo que hayas compartido este tiempo contigo, o sea, conmigo, que hayas querido darnos a conocer tu método, que me parece de verdad que va a hacer mucho bien, ya lo está haciendo y va a seguir en ello, no me cabe duda de que va a crecer mucho tu proyecto porque tienes mucho que aportar, conoces de primera mano todo lo que cuentas y de verdad te doy las gracias de haber querido estar aquí este ratito para contarnos. Compartiremos tus redes sociales, aunque ya has dicho, pero las pondremos también para que las familias puedan, si quieren, contactar contigo. Y de verdad, de nuevo, gracias por estar aquí, por darnos una visión diferente del autismo y por hacernos ver que no hay nada de malo, no hay que acobardarse, no hay que avergonzarse y hay que, pues, dar a conocer más el autismo. Muchas gracias. gracias, Ana, por tu trabajo y por este espacio. Las familias en general y a los autistas en particular, vamos a estar siempre agradecidos de lo que haces. Gracias. Besos que te tomen por allí. Muchos besos.